fatales o potencialmente fatales. Y dice acá, en trauma shock. Bueno. Arritmia, ¿no?, es un término que se refiere a la electrocardiografía. ¿No? Y la electrocardiografía es un método diagnóstico, es un método de estudio de la actividad eléctrica del corazón. Y la electrocardiografía que hacemos nosotros normalmente, ¿no?, es la electrocardiografía de superficie, porque colocamos electrodos en la superficie del cuerpo, es lo más clásico, y obtenemos un trazado que llamamos electrocardiograma, y entonces eso es lo que nos sirve para hacer el diagnóstico de arritmias. Nosotros, ¿no? Arritmia. Entonces, arritmia es una alteración del ritmo cardíaco. Cualquier cosa que no corresponda al ritmo cardíaco normal, eso será una arritmia. Por lo tanto, la arritmia se refiere a un fenómeno eléctrico. Y para ello hay que saber algo de electrocardiografía, algo o mucho de electrocardiografía. Brevemente diremos que el corazón, siendo un sistema de bombas, bombean sangre, llevan oxígeno al organismo, oxígeno y nutrientes, la sangre oxigenada, y retorna al corazón derecho y se va al pulmón, y en los pulmones es oxigenada la sangre y retorna al corazón y nuevamente es bombeada. El sistema de bombas trabaja bajo un control de un sistema eléctrico. El sistema eléctrico del corazón está formado por tejidos conocidos con el nombre de marcapasos, porque son capaces de llevar el ritmo normal. El ritmo normal del corazón lo lleva un marcapaso que se conoce como nodo sinusal. Y esos impulsos generados en el nodo sinusal se transportan a las paredes musculares del corazón y produce la contracción de estas, llevando entonces a cabo el efecto de bombeo de sangre, de una cámara a la otra y a la circulación que corresponda. Esa actividad eléctrica del corazón nos produce un trazado que cuando tomamos el registro usando electrodos en la superficie del cuerpo le llamamos electrocardiograma, electrocardiograma de superficie, y que cuando este es normal se muestra como esta tira que está acá abajo. Esta tira que está acá abajo nos muestra unas deflexiones, unas figuras que se desplazan por encima o por debajo de una línea de base, a las cuales llamamos ondas. Acá hay una onda, acá hay otra onda, acá hay otra onda y acá hay otra onda, las cuales cuando aprendemos electrocardiografía tenemos que aprender a reconocer, y entonces podremos concluir que este trazado corresponde a un ritmo sinusal, porque comienza con la onda P, que nos está demostrando que ha habido activación de las aurículas, y a continuación viene este complejo que se llama QRS, que nos está demostrando que ha habido activación eléctrica de los ventrículos en forma secuencial, o sea, primero la onda P, primero las aurículas, luego el QRS, los ventrículos, y de esta manera se repite a una frecuencia entre 60 a 100 por minuto de forma regular, y este es el ritmo normal del corazón, el ritmo sinusal. Cualquier otra cosa estará en el campo de las arritmias. Lo importante cuando entonces hablamos de arritmias es, ya ustedes lo verán, el reconocimiento de estas. Una arritmia se puede diagnosticar clínicamente, claro, si yo le pongo el estetoscopio al paciente puedo escuchar taquicardias o bradicardias, pero el diagnóstico de la arritmia, o sea, el tipo de arritmia, solo se puede hacer con electrocardiograma. Solo se puede hacer con electrocardiograma. Y para ello tenemos que tener la habilidad de poder interpretar correctamente un electrocardiograma, lo cual escapa, ¿no?, a lo que podemos exponer en estos pocos minutos. Entonces, lo primero que uno tiene que preocuparse es tener un entrenamiento adecuado para la interpretación electrocardiográfica. Y después existen también protocolos, guías, que nos llevan de la mano por el camino de atender a los pacientes que se presentan a la emergencia con una arritmia, de tal manera que lo hagamos de forma eficiente. Entonces, al paciente tendremos que distribuirlo en una clasificación clínica, y esto es importante. Así como hacíamos con el síndrome de coronario agudo, acá también tenemos que hacer lo propio con el paciente. Tenemos que distribuirlo
en pacientes que tienen arritmias asintomáticas. Pacientes que tienen arritmias sintomáticas pero que están estables. Y pacientes que tienen arritmias y que están inestables. Esto es crucial. El paciente puede llegar a la emergencia, por ejemplo, llega un paciente a la emergencia para que le hagan una operación del apéndice. Y ustedes le toman un electrocardiograma para el riesgo quirúrgico y le encuentran una arritmia que se llama fibrilación auricular y está a una frecuencia de 80 por minuto. Y ustedes le preguntan al paciente, no, nada me molesta, doctor, no tengo ninguna molestia. Ese paciente tiene una arritmia estable, ¿no? Pero más que estable, ese paciente tiene una arritmia asintomática, no tiene molestias, ninguna molestia. Entonces es un paciente con una arritmia asintomática. Y por supuesto, está estable, ni hablar, porque si está asintomático está estable también. Puede venir otro paciente que llega a la emergencia y llega directamente al tópico de medicina y el paciente viene y dice, me palpita el pecho. Y entonces ustedes le toman un electrocardiograma y le encuentran una frecuencia que está fluctuando entre los 80 y 100 por minuto y es una arritmia irregular. Y ustedes diagnostican también una fibrilación auricular con una frecuencia promedio entre 80 a 100 por minuto. El paciente viene por palpitaciones. Es un paciente que viene por una arritmia sintomática, porque tiene palpitaciones. Pero el paciente se encuentra estable, ¿no? Su frecuencia está entre 80 y 100, su presión está bien, no tiene síntomas neurológicos, no tiene dolor torácico, el paciente se encuentra estable. Y puede venir un paciente que llega a la emergencia en camilla, llega diaforético, medio pálido, le toma un electrocardiograma y encuentran una frecuencia cardíaca que está en 200 por minuto, ¿no? Y es un ritmo regular y la presión está en 90 a 40 y el paciente luce incluso pálido. Ese paciente está con una arritmia en una condición inestable porque está presentando hipotensión arterial. No es la frecuencia cardíaca, sino es la hipotensión arterial, lo que en este caso lo convierte al paciente en inestable. Entonces, vamos a ver qué hacemos en estos casos. Obviamente en trauma shock no va a entrar estos pacientes, ¿no?, que tienen arritmias asintomáticas, no van a entrar a trauma shock, ¿no? Y aquel que tiene una arritmia sintomática pero que está estable, tampoco va a entrar a trauma shock, no va a entrar a trauma shock, ¿no? El paciente ha venido por síntomas pero está con una arritmia estable, no es un paciente para manejo en trauma shock. Aquellos pacientes que entran a trauma shock son los que presentan las arritmias y que se encuentran en una situación de inestabilidad, ¿no? Inestabilidad. Algunos pacientes con arritmias estables podrán también ingresar cuando se les va a dar manejo. Entonces sí, también cuando tienen arritmias, los asintomáticos no van a entrar y los que tienen sintomatología ingresarán para manejo, ¿no?, y también para monitoreo, y los que están inestables tendrán que ingresar para manejo de emergencia. Entonces vamos a ver entonces esos casos que van a ingresar a la sala de trauma shock, o sea, no el paciente que viene por una arritmia asintomática, o sea, que el paciente que viene porque uno le evalúa y el paciente se le encontró casualmente una arritmia, esos no, pues no tienen que entrar a ningún lugar. Pero de los que vienen sintomáticos, o sea, aquellos pacientes que vienen por arritmias sintomáticas, estos podrán tener necesariamente una evaluación, ¿no?, con un electrocardiograma, y habrá que decidir si amerita o no tratamiento, ¿no? Por ejemplo, aquel paciente que vino con palpitaciones y que le tomamos un electrocardiograma y le encontramos una frecuencia entre 80 a 100 por minuto y una presión normal y le diagnosticamos una fibrilación auricular, ¿no? Podremos hacerle las evaluaciones que requiera y le podremos asegurar al paciente que su tratamiento puede ser llevado a cabo en consultorio, le podremos iniciar tratamiento en la emergencia, etcétera, ¿no? Pero no va a necesitar
ninguna terapia en particular, ¿no?, endovenosa, que vaya a ser necesario administrar en trauma shock. Lo importante es evaluar si el paciente tiene, ¿no?, sintomatología que pueda indicarnos que está yéndose a una situación de riesgo. Con esto es importante. Entonces el paciente puede venir a la emergencia por síntomas que van desde un rango muy variado. Puede presentar palpitaciones, puede presentar disnea, puede presentar mareos, ¿no?, pero estos pacientes se encuentran estables, no hay signos de un peligro inminente. Entonces son pacientes que están estables. En este caso, estos pacientes, nosotros tendremos que hacer las evaluaciones necesarias en la emergencia para decidir si hay que intervenir con algún medicamento o no, o algún tratamiento o no en la emergencia. En cambio, en los pacientes inestables, que son aquellos pacientes que presentan dolor torácico, trastorno de conciencia o compromiso hemodinámico, en estos pacientes hay evidencias de un compromiso de órgano vital. Caso de dolor torácico, isquemia cardíaca. En el caso de trastorno sensorio, problema neurológico o circulatorio, hipotensión arterial o shock, ¿no? En todos estos casos es evidente, ¿no?, que el paciente se encuentra en un riesgo alto, que si no es tratado adecuadamente, este paciente puede evolucionar a un problema peor. Entonces es muy importante establecer la relación entre la arritmia y los síntomas del paciente. Es una relación que hay que establecerla, porque no se establece por sí sola. O sea, un paciente que viene a la emergencia, por ejemplo, por una sepsis, por una septicemia, un shock séptico incluso, viene en shock el paciente, por una sepsis, por un proceso infeccioso generalizado, y uno lo puede evaluar y al tomar el electrocardiograma uno puede ver que el paciente está taquicárdico, está con una frecuencia de 130 por minuto, está con una presión de 7,4, está con fiebre, está con una peritonitis, y entonces viene el problema. ¿Es una arritmia estable o inestable? No. Ni uno ni otro, porque ese paciente está inestable no por la arritmia, está inestable por el problema séptico. Entonces no podemos establecer la relación entre la arritmia y el cuadro del paciente porque obviamente hay un problema que está causando ese cuadro. Ese paciente está hipotenso, está taquicárdico, está inestable porque tiene un shock séptico, porque está con un proceso infeccioso. No es la arritmia la que está causando eso. La taquicardia que puede tener este paciente puede muy bien ser la respuesta a esa situación clínica que presenta el paciente. Y esto es una cosa importante. Es importante porque con frecuencia sucede en la emergencia estas situaciones. Viene el paciente con un cuadro infeccioso séptico importantísimo, está chocado, tiene un foco infeccioso evidente, ¿no?, y el paciente está taquicárdico y entonces uno se preocupa en tratar la arritmia. No, hay que ponerle un antiarrítmico porque está taquicárdico. Pero lo que hay que hacer es tratar el cuadro de fondo. O sea, a ese paciente hay que tratarle el problema infeccioso que le está produciendo el shock séptico. Eso es lo que secundariamente está ocasionando la arritmia. Entonces, ese no es el tema que vamos a tratar ahora. Ese no es el tema que vamos a tratar ahora. El tema que estamos tratando ahora es cuando la arritmia es la causa de la inestabilidad del paciente. O sea, no hay otra patología aguda por la cual esté viniendo el paciente y que está ocasionando que la frecuencia cardíaca aumente, sino que es la arritmia, es netamente un problema eléctrico del corazón el que está ocasionando la inestabilidad del paciente. Acá tenemos, por ejemplo, un paciente de 45 años que llega a la emergencia y es diabético. Viene con trastorno del sensorio, con una presión de 90/50, las mucosas están secas, está febril, está taquipneico y una frecuencia de 145 por minuto con ese electrocardiograma. Es un electrocardiograma que muestra una taquicardia sinusal. El paciente está obviamente inestable, ¿no?, en su condición clínica general, pero no es la arritmia la que está produciendo esa inestabilidad. Esta es una taquicardia sinusal en respuesta al cuadro que está presentando el paciente, ¿no?,
Es un paciente que se presenta con trastorno del sensorio, hipotensión, mucosas secas, febril y taquipneico, probablemente una descompensación de diabetes mellitus con un cuadro infeccioso. Entonces, este paciente no está inestable por la arritmia, sino que su problema médico está ocasionando que el corazón responda con una taquicardia sinusal. Lo que hay que tratar acá, se trata la causa de fondo de este paciente. En cambio acá tenemos un paciente de 55 años hipertenso que durante una sesión de hemodiálisis presenta una taquicardia y además, ¿no?, baja la presión arterial, presenta frialdad distal y la frecuencia llega a valores muy altos de 180 por minuto. Este paciente sí tiene una arritmia que está ocasionando la inestabilidad. O sea, el problema aquí es netamente la arritmia. Para ayudarnos a establecer esta relación, hay que recordar siempre que la taquicardia sinusal, cuando la encontremos, la taquicardia sinusal generalmente ocurre como respuesta a otro desarreglo en el organismo. Eso es en cuanto a las taquicardias, ¿ya? Estos ejemplos que hemos mostrado acá, ¿ya? Toda arritmia se evalúa de esa manera como les he mencionado. Ahora vamos a entrar ya a las dos situaciones de arritmias que podemos presentar. Las arritmias se pueden clasificar, una es importante, ¿no?, cómo se presenta el paciente, si está asintomático, si está con síntomas pero estable o si está inestable. Pero cuando tomamos el electrocardiograma vamos a tener más información. La primera y más sencilla de observar información que obtenemos con el electrocardiograma es la frecuencia cardíaca. Entonces podremos saber si el paciente está en bradicardia o en taquicardia. En bradicardia o en taquicardia. Si está en bradicardia tendrá una bradiarritmia y si está en taquicardia tendrá una taquiarritmia. Por encima de 100 por minuto es taquicardia. Por debajo de 60 por minuto es bradicardia. Entonces vamos a ver bradicardias. Entonces, siempre tenemos que enfocar al paciente de la misma manera. Es una bradicardia, muy bien. El paciente puede estar en tres situaciones. O está asintomático, o está sintomático pero estable, o está inestable. Entonces, es lo mismo. Hay que ver cómo se encuentra ese paciente. Ahí ustedes tienen, por ejemplo, una bradicardia. Acá es una bradicardia sinusal. Menos de 30 por minuto de frecuencia, probablemente ese paciente tiene sintomatología importante. Entonces, los pacientes que más deben preocuparnos son aquellos que presentan arritmias inestables. Y en este caso decíamos bradicardias, bradiarritmias inestables. ¿Cuáles son los síntomas de inestabilidad de un paciente? ¿Cuáles son los signos y síntomas de inestabilidad de un paciente? Son trastorno de conciencia, signos de shock, hipotensión, trastorno de conciencia, falla cardíaca, dolor torácico. Son signos de inestabilidad del paciente. Ya tenemos un electrocardiograma que nos muestra una bradicardia, acá, correspondiente a un bloqueo auriculoventricular. Observen, las ondas P, acá hay una onda P, otra está por acá hay otra, acá se observa otra. Es un bloqueo auriculoventricular que está ocasionando esta bradicardia en una paciente de 80 años y que está presentando, la paciente viene por disnea ortopnea, ¿ya?, y llega disneica, o sea, está llegando con falla cardíaca aguda. Entonces, estos son signos de inestabilidad, síntomas de inestabilidad. Por lo tanto, esta paciente está en ese tercer grupo de pacientes que llegan inestables. A esta paciente
hay que darle un tratamiento de inmediato, porque si no el problema puede agravarse. Entonces, fíjense ustedes que es importante estratificar al paciente en una de esas 3 situaciones. Este es el algoritmo para el manejo de la bradicardia. Vamos a recorrerlo. Acá dice evaluar la condición clínica y generalmente una bradicardia de menos de 50 por minuto. O sea, ¿a qué se refiere eso? A que generalmente una bradicardia, para que sea significativa, para que nos dé signos y síntomas importantes, tendrá que tener una frecuencia de menos de 50 por minuto. Siempre hay que tratar de identificar la causa de la bradicardia. Y es en este punto, ¿no?, donde nosotros empezamos, ¿no?, a evaluar qué necesita el paciente. ¿Qué necesita el paciente? Porque si ya estamos viendo que se trata de un paciente que presenta inestabilidad, ese paciente tendrá que ingresar a la sala de trauma shock, ¿no?, donde con el personal entrenado que hemos mencionado, con la tecnología que tenemos, tendremos que darle al paciente la atención necesaria, siguiendo los lineamientos de la ABC, ¿no?, para que este paciente no se inestabilice más. Eso es muy importante. Si está hipotenso este paciente, podremos hacer lo necesario para corregir esa hipotensión. Lo más sencillo es administrar un bolo de fluidos endovenoso, pero si no responde a esto, habrá que considerar la necesidad de administrar vasopresores u otros fármacos. Nosotros tendremos que evaluar el electrocardiograma completo, ¿no? Fíjense que mientras se le atiende al paciente hay que hacer todo esto. Y en el electrocardiograma tendremos que tener el diagnóstico, que comienza en este caso por identificar que estamos frente a una bradiarritmia. Entonces, cuando se ha hecho todo eso, hay que tomar una decisión. Y la decisión se toma aquí. La bradiarritmia es la causa de la condición clínica del paciente, o sea, esa pregunta importante, establecer la relación entre la arritmia y la condición de gravedad del paciente. Entonces, si la respuesta es sí, ¿no?, en este caso, sí, esta bradiarritmia es la que está ocasionando la inestabilidad del paciente. ¿Qué inestabilidad? Bueno, el paciente puede tener trastorno de conciencia, puede estar hipotenso, puede estar con signos de falla cardíaca aguda, con signos de shock, dolor torácico. Entonces, todas esas son evidencias de inestabilidad del paciente. Si establezco la relación entre la arritmia y eso, entonces sí. Entonces, tenemos que tratar esa bradiarritmia. Tenemos que tratar esta bradiarritmia. No, esa no es la relación. El paciente no está inestable por la bradiarritmia. Entonces, nos vamos para este lado, ¿no? Sí, hay que seguir monitoreando y observando al paciente, pero no hay que hacer nada con respecto a la bradiarritmia. Pero si yo digo sí, esa bradiarritmia está ocasionando la inestabilidad del paciente, entonces es una bradiarritmia, lo primero que hacemos es administrar atropina, 0.5 miligramos endovenoso. Y hay que considerar el uso de marcapaso. La mayor parte de los desfibriladores modernos que usamos en las emergencias tienen la capacidad de funcionar como marcapasos transdérmicos, transcutáneos, usando unos parches que hay que saber aplicarlos, etcétera, para que se pueda producir una buena conducción eléctrica y nos sirva realmente el equipo para actuar como marcapaso. Pero hay que tomar en cuenta que estos marcapasos transcutáneos son muy temporales. Básicamente sirven de puente hasta que se le pueda colocar a ese paciente un marcapaso transvenoso, un marcapaso intracavitario. ¿Ya? Si no disponemos de marcapaso, entonces tendremos que usar fármacos. Y los fármacos que tenemos que usar son o dopamina o adrenalina, que son los que tenemos en nuestro medio. Y una vez que se hace esto y persistimos en la causa de la bradicardia, como causa de la inestabilidad del paciente, entonces tendremos
si recordamos que este marcapaso transcutáneo es muy temporal, tendremos que hacer la consulta respectiva para que se le coloque un marcapaso transvenoso. Aunque pueda ser este de tipo temporal, pero es transvenoso el marcapaso que se le tiene que aplicar. Ese es el algoritmo, o sea, eso es lo que se hace en las bradicardias, ¿ya? Acá algunos detalles con respecto a los fármacos, por ejemplo, ¿no? El uso de la atropina, que sabemos que es de 0.5 miligramos, la cual tenemos que administrarla. Administramos un bolo y luego la repetimos cada 3-5 minutos hasta una dosis máxima de 3 miligramos. El marcapaso transcutáneo, que hemos dicho que es una solución muy temporal, o sea, muy de puente básicamente, ¿no? Para salvar la emergencia al momento. Es un tratamiento que es incómodo para el paciente cuando está lúcido, porque se contrae la pared muscular y duele. Y que cuando no hay respuesta a atropina es lo que hay que hacer, y la mayor parte de marcapasos que usamos ahora en la emergencia nos permite usar estos parches para el monitoreo, la desfibrilación y el marcapaso del paciente. Y los fármacos que también podemos usar, que los que contamos nosotros en nuestro medio, son básicamente dopamina y adrenalina. Entonces eso es lo que hay que hacer en el paciente con bradiarritmia, ¿ya? Y ahora vamos a las taquiarritmias, a las taquicardias. Igual, ¿no? Igual, al paciente que tiene una taquicardia también tenemos que clasificarlo. Y entonces este paciente podrá estar asintomático, podrá estar sintomático, estable o podrá estar inestable, igual. Y los síntomas de inestabilidad son los mismos: trastorno de conciencia, falla cardíaca, dolor torácico, hipotensión, shock. Las taquiarritmias, ¿cómo se tratan? Cuando el paciente está con una taquiarritmia y está inestable por la taquiarritmia, o sea, hemos establecido la relación entre la taquiarritmia y la inestabilidad del paciente, la opción es la cardioversión eléctrica sincronizada, porque esa taquiarritmia está haciendo que el corazón trabaje a una frecuencia demasiado alta que ya no tolera el corazón y está ocasionando inestabilidad que puede acabar en un colapso o un paro cardíaco, y entonces este paciente hay que tratarlo con cardioversión de emergencia, cardioversión eléctrica sincronizada. Por ejemplo, tenemos acá esta arritmia, ¿no? Ustedes ven acá, es una taquiarritmia, observen, taquiarritmia que se caracteriza por, a ver, los complejos son angostos, o sea, tienen menos de 3 cuadraditos de ancho, ¿ya? Y cuando los complejos son angostos, estos tienen un cuadradito de ancho nomás, eso nos sugiere o nos prácticamente indica que esta taquiarritmia es de origen supraventricular, o sea que se está originando en las aurículas o en la unión auriculoventricular, cuando mucho. Entonces es una taquiarritmia de complejos angostos que corresponde a una taquiarritmia de origen supraventricular. Y además, la distancia entre las ondas, de aquí a acá, es regular, por lo tanto es una taquiarritmia regular de complejos angostos, ¿ya? Una taquicardia o taquiarritmia regular de complejos angostos, lo cual nos sugiere que es una taquicardia de origen supraventricular, ¿no? Y los complejos son angostos. Entonces eso, en un paciente que está inestable, corresponde a un tratamiento de cardioversión eléctrica sincronizada. Hay un pequeño detalle que en estos pacientes, particularmente en estos que presentan ese trazado que está allí, uno podría hacer uso de un fármaco que se llama adenosina una sola vez y ver si es que responde o no. Entonces, cuando hay una taquicardia, la frecuencia está por encima de 100 por minuto, hay que ver el electrocardiograma y observar en el electrocardiograma dos cosas.
aparte de la frecuencia que ya sabemos que está alta, dos cosas hay que observar en el electrocardiograma, fíjense. Hay que observar cómo están los complejos QRS, o sea, estas ondas que se van acá hacia arriba. Y hay que ver cuánto tienen de ancho. Si tienen menos de 3 cuadraditos de ancho, entonces son angostos. Y si tienen más, son anchos. Entonces, esta es una taquiarritmia de complejos angostos. Y lo otro que tenemos que ver es la distancia que hay de una R a la siguiente, ¿no? Si es igual o si va variando. Entonces, en base a eso, vamos a clasificar la taquiarritmia en base al ancho de los QRS y en base a si la secuencia de ondas R es regular o irregular. En este caso, por ejemplo, es una taquicardia de complejos angostos regular, porque la distancia de onda R a onda R es igual. Entonces, eso hay que hacer siempre cuando tengamos una taquicardia y tomamos el electrocardiograma. Siempre hay que ver eso, ¿ya? El ancho del QRS y la distancia que hay de una onda R es la siguiente. Y en base a eso clasificar. Acá, por ejemplo, tenemos, ¿no? Analizamos el electrocardiograma y determinamos si los complejos son anchos o angostos. Ya está. Y si ritmo regular o irregular. Y entonces nos expresamos así. Decimos taquicardia de complejos angostos regular. Lo que hemos hecho en el caso anterior, ¿no? Taquicardia de complejos angostos regular. Cuando tenemos una taquicardia de complejos angostos, entonces sabemos que es supraventricular, o sea que se origina en las aurículas o en la unión auriculoventricular. Si es una taquicardia de complejos angostos regular, podrá ser pues una de varias arritmias supraventriculares que producen trazados regulares, desde la taquicardia sinusal hasta las taquicardias paroxísticas supraventriculares. Si tenemos una taquicardia supraventricular de complejos angostos, en el electrocardiograma por supuesto, ¿no? Y que es irregular, podrá corresponder a una de varias taquiarritmias supraventriculares que se caracterizan por trazados en los cuales hay irregularidad en la distancia o intervalo RR. Y bueno, esto puede corresponder a arritmias como fibrilación auricular, flúter auricular o congénita flúter auricular regular, taquicardias auriculares, ¿no? Entonces, situaciones en las cuales se produce irregularidad en el trazado. Entonces, cuando nosotros hacemos esa clasificación, taquicardia supraventricular o taquicardia de complejos angostos y taquicardia de complejos anchos, lo hacemos para identificar la arritmia. Pero ustedes recuerden, cuando el paciente llega inestable, el tratamiento es cardioversión eléctrica sincronizada. Eso no se debe demorar porque si nosotros establecemos la relación entre la arritmia y la condición clínica del paciente, hay que resolver la arritmia de inmediato. Es una emergencia, el paciente está inestable. Pero cuando no es esta la situación, nosotros podemos intentar un diagnóstico preciso de la arritmia. Y para intentar un diagnóstico preciso de la arritmia, habrá que ir más allá. Observamos el trazado y como hemos dicho, lo que primero observamos en el trazado es el ancho de los QRS, que puede ser angosto o puede ser ancho. Y si es angosto, entonces sabemos que es supraventricular, y si es ancho, muy probablemente sea ventricular. Y también tenemos que fijarnos en la distancia de una onda R a la siguiente y la secuencia. Y podremos concluir si es regular o irregular. Regular o irregular. Entonces, acá ustedes tienen una serie de arritmias que corresponden a una taquicardia con el complejo angosto. O sea que el complejo que tiene menos de 3 cuadraditos de ancho. 2 o menos cuadraditos de ancho, angosto. ¿Ya? Son varias las taquicardias que pueden presentarse de esa manera. Y lo otro que tenemos que fijarnos es si la distancia de una onda R a la siguiente es igual o va variando. Acá, por ejemplo, ustedes ven que los complejos son angostos, pero la distancia de una onda R a la siguiente varía. Miren, acá es más ancho que aquí. Acá está más angosto y acá está más ancho. Entonces también hay un grupo de arritmias que presentan estas características. A la cabeza está la fibrilación auricular.
también las taquicardias auriculares y a veces los flúter auriculares. Entonces, eso es para llegar al diagnóstico, ¿no? Porque hay un montón de arritmias que tenemos que diferenciar. Y cuando tenemos taquicardias en las cuales los complejos son anchos, como acá miren, acá ven los complejos QRS son anchos. Entonces acá lo primero que tenemos que pensar es que puede ser ventricular, o sea, una taquicardia ventricular. Pero también puede ser otro tipo de taquicardias, incluso puede ser una supraventricular que se presente con complejos anchos. Pero lo primero que tenemos que pensar es que puede ser una taquicardia ventricular. Entonces, hay que hacer eso y luego concluir de esta manera, ¿no? Se trata de una taquicardia de complejos anchos o angostos, ¿no? Regular o irregular. Acá tenemos las situaciones que podemos encontrar. A este lado, taquicardia de complejos angostos. Acá vean, los complejos son angostos, pero es regular. Acá vean, los complejos son angostos, pero es irregular porque la distancia de una onda R a la siguiente va variando. Acá vean, la taquicardia es de complejos anchos, acá es regular porque la distancia es igual de una onda R a la siguiente, y acá es irregular porque la distancia varía de una onda R a la siguiente. Cuando son de complejos anchos, lo primero que tenemos que pensar es que son ventriculares. Esta de acá no es ventricular, pero lo primero que tenemos que pensar cuando vemos taquicardia de complejos anchos es que son ventriculares. Pero ustedes recuerden, ¿no?, que cuando el paciente tiene una taquiarritmia y llega inestable y pasa a la trama shock, el tratamiento es cardioversión eléctrica sincronizada, si es que ya ha podido establecer esa relación entre la taquiarritmia y la condición clínica del paciente. Este es el algoritmo para las taquicardias en el adulto y vamos a recorrerlo como hicimos con el de bradicardia. Primero evaluamos la condición clínica del paciente y acá dice una frecuencia cardíaca típicamente mayor de 150 por minuto. ¿Por qué? Porque generalmente para que una taquicardia sea significativa clínicamente, la frecuencia va a estar por encima de 150 por minuto. No es que con una frecuencia de 140 el paciente no pudiera estar inestable, sino que generalmente frecuencias menores de 150 por minuto no causan inestabilidad en el paciente. Hay, como en el caso anterior de las bradicardias, ¿no?, una vez que uno ve la condición del paciente, habrá que atender los requisitos de la atención de cualquier paciente de emergencia, o sea, la vía aérea, ¿no?, la circulación, la buena ventilación, la circulación, hay que atender. O sea, hay que hacer el ABC, el recorrido del ABC, y tomar el electrocardiograma. Antes, por supuesto, conectar al paciente a un monitor y tomar el electrocardiograma. Entonces, luego tenemos que tomar la decisión. La decisión ¿es la taquiarritmia la que está causando la inestabilidad del paciente? ¿Presenta el paciente hipotensión arterial, trastorno del sensorio, falla cardíaca aguda, dolor torácico? Entonces, este paciente con taquicardia está inestable. Por lo tanto, ese paciente hay que tratarlo de inmediato. ¿Ya? Si el paciente tiene esta relación, o sea, la taquicardia está ocasionando los signos y síntomas de inestabilidad, entonces hay que hacer cardioversión eléctrica sincronizada para terminar esa arritmia. La única consideración acá es que cuando hay ciertas taquicardias de complejos angostos, pudiera intentarse adenosina antes de hacer eso, pero si no, cardioversión eléctrica sincronizada. Si esa no es la situación, o sea, el paciente no está con signos y síntomas de inestabilidad en ese momento, entonces allí hay que hacer un adecuado diagnóstico de la arritmia. Ahí tendremos que evaluar en base si es un QRS ancho, ¿ya?, o si no es un QRS ancho. Y tendremos que definir qué fármaco puede requerir el paciente para el control de la taquiarritmia, si lo necesita y qué fármaco se tiene que usar para el control de la taquiarritmia, ¿ya?
Si no tiene un QRS ancho, entonces puede ser una de esas taquicardias supraventriculares. Habrá que ver si la taquicardia que presenta merita tratamiento, y si lo hay, se podrá iniciar con maniobras vagales, adenosina u otros fármacos, y también podremos llamar a una interconsulta, ¿no? Porque hay tiempo, ¿no? Entonces, si tenemos dudas, pero estamos acá, no acá, ¿no? Entonces ahí podemos pedir ayuda. Acá no, acá estamos en nuestro terreno. El que está en trauma shock tiene que estar suficientemente entrenado para hacer esto. Aquí sí uno pudiera, ¿no? Si hay duda, solicitar la ayuda de alguien más experto en electrocardiografía. Y si el QRS es ancho, entonces nosotros consideramos siempre la posibilidad de que sea una taquicardia ventricular. Entonces habrá que ver si hay que dar un tratamiento farmacológico para esa taquicardia, o también incluso podemos pensar en una cardioversión. Si es necesario, también se podrá consultar con un especialista si es necesario. Entonces, esa es la forma de actuar en una taquicardia. ¿Y cómo cardiovertir? Bueno, hay que conocer el equipo. O sea, el que trabaja en trauma shock tiene que conocer sus equipos, pues, ¿no? Porque en ese momento uno no va a empezar a averiguar cómo se enciende el equipo, qué facilidades tiene. No, pues, ¿no? Si a uno le toca hacer un turno en trauma shock, donde no estuvo antes uno, lo primero que uno tiene que hacer no es esperar que llegue un paciente. Lo primero que tiene que hacer, mientras no hay pacientes, ¿no?, es conocer el equipo que uno tiene. Porque cuando llegue el paciente, ahí uno no se va a poner a conocer qué tiene uno para atender al paciente, ¿no? Si hoy me toca trabajar en una sala de trauma shock donde no he estado antes, lo primero que tenemos que hacer es ver qué cosa hay en esta sala de trauma shock, ¿no? Por ejemplo, si tengo una emergencia en la vía aérea, ¿con qué cuento? ¿No? Un laringoscopio, está bien. ¿Qué tipo de hojas tiene? Si tengo que manejar una vía aérea difícil, ¿cuáles son mis recursos? ¿No? ¿Qué tengo yo para ventilar al paciente? ¿Qué tengo yo para establecer accesos endovenosos? ¿Qué tengo yo para monitorear al paciente? ¿Qué tengo yo para darle terapia eléctrica al paciente? Entonces hay que conocer bien el equipo. Este es un monitor desfibrilador, como ustedes ven acá, ¿no?, que también tiene capacidad de marcapaso. Es un monitor desfibrilador. Acá está la colocación de los parches electrodos que sirven para monitoreo, para desfibrilación y para marcapaso. Acá tienen el uso de las paletas que sirven para cardioversión y desfibrilación. Y el ajuste para las descargas hay que hacerlo según la taquiarritmia y según también el equipo, porque si es un equipo bifásico, las descargas son menos. Si es un ¿no? Si es un equipo bifásico, las descargas son menos, y si es un monofásico, son un poco más altas, ¿no? Entonces ahí tienen ustedes, por ejemplo, para una fibrilación auricular, ¿no?, en bifásico, puedo comenzar con una carga de 100 joules. En el flúter auricular usamos menos carga, comenzamos con una carga de 50 joules. Y en una taquicardia ventricular, una carga de 100 joules, ¿no?, para la cardioversión eléctrica sincronizada. Y esa carga inicial se va escalando hacia arriba. O sea que si, por ejemplo, yo comienzo en un flúter auricular con 50 joules, de ahí paso yo a 100 joules, y de ahí podré yo seguir subiendo hasta 200 joules según la respuesta. Lo mismo, una taquicardia ventricular, yo comienzo con 100 joules y puedo pasar a 200 joules. O en una fibrilación auricular puedo comenzar con 100 joules y pasar a 200 joules. Entonces, en resumen, en las taquicardias hay que relacionar la taquiarritmia con la inestabilidad del paciente, y si el paciente es inestable, hay que cardiovertir. Es la primera elección. Y las alternativas farmacológicas se usan cuando el paciente está estable. Muy bien. Las taquicardias de complejos anchos, pueden ser ventriculares y a veces son supraventriculares,
con conducción aberrante. Entonces, en ese caso, cuando el paciente está estable, uno debe hacer el intento de diferenciar si la taquicardia de complejo ancho es de origen ventricular o es una de origen supraventricular. Y en esas situaciones, uno de taquicardias de complejos anchos que sean ventriculares, uno también tiene la opción de dar terapia farmacológica y también, según la situación clínica, uno podría intentar la cardioversión eléctrica sincronizada de estos pacientes. Muy bien, algunas cosas que hay que hacer para el manejo de las taquicardias, ya en la terapia de las taquicardias estables, las maniobras vagales. Ustedes tienen ahí, por ejemplo, la aplicación de una maniobra vagal. Y acá la respuesta, en este caso es un flúter auricular. Cuando uno aplica la maniobra vagal, la frecuencia cardíaca disminuye, la conducción auriculoventricular se alarga, entonces eso permite muchas veces descubrir algunas arritmias supraventriculares. Hay fármacos que tenemos que tener en la sala de trauma-shock, como la adenosina, que se utilizan para taquicardias supraventriculares, que son muy útiles realmente. Muy bien, eso sería todo.